Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios, en la proclamación de este Evangelio de la curación del ciego de nacimiento, dentro de los signos de Jesús. El Evangelio de Juan presenta los hechos milagrosos como signos, los 7 signos en el libro de los signos, los primeros capítulos, los primeros 11 capítulos del Evangelio de Juan. Este Evangelio tiene como estos signos que son una proclamación de la identidad de Jesús. Estos signos, por ejemplo, aquel que realizó Jesús en las bodas de Cana, Jesús se presenta como la alegría. Cuando Jesús realiza el milagro de la resurrección o reanimación de Lázaro, Jesús se presenta como la vida. En esta ocasión, cuando se presenta este signo de la curación del ciego de nacimiento, Jesús se nos presenta como la luz. Cuando hablamos de la luz, tenemos que pensar en algunas situaciones de la vida en las cuales pareciera que a alguien le falta cierta luz o que está enceguecido. Por ejemplo, una madre puede estar preocupada porque su hija, por ejemplo, está enseguecidamente enamorada de un muchacho que a lo mejor no tiene buena fama, que no le gusta demasiado el trabajo, y entonces la madre trata de hacer pensar a su hija y decirle, no estés así tan enseguecida. ¿Qué significa que no estés enseguecida? Que puedas ver la realidad tal cual es, porque de pronto estás motivada por alguna pasión, pero no ves la realidad tal cual es. Entonces hay una posibilidad de una ceguera psicológica, espiritual, además de la ceguera física, material, que debe ser tratada por un oculista. Entonces, esta ceguera espiritual, la que muchas veces nosotros padecemos. Cuando hablamos de iluminación, sabemos que en la primitiva comunidad cristiana, a los bautizados se los llamaba los iluminados. Quien salía de la fuente del bautismo era un iluminado. Se lo llamaba a este lugar, a la fuente bautismal, el lugar de la iluminación. Por eso este Evangelio, en este contexto de la Cuaresma, nos hace ver el bautismo, nos quiere hacer ver el bautismo como el inicio de una vida nueva, porque somos iluminados por la luz de Jesús. Muchas veces nosotros vivimos en una situación como las ovejas. Sabemos que nos dice la biología que las ovejas son animalitos que no ven más de 5 o 6 metros. Entonces nosotros andamos por donde van todos, las ovejas van todas juntas porque si no se pierden, porque no pueden ver a distancia. ¿Cuántas veces nosotros también estamos en esta situación como las ovejas? Vamos por donde van todos. Agarramos el camino de la mayoría y entonces simplemente escuchamos lo que es la opinión de la mayoría porque estamos ciegos, tenemos poca posibilidad de ver. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús como la luz del mundo, Él es la luz del mundo. Y el bautismo entonces, como decíamos, es la posibilidad de iniciar un camino de iluminación. Por eso la clave de este Evangelio es la presentación de Jesús como la luz. El Evangelio comienza diciendo que Jesús cuando pasa ve a este hombre. Él no lo vio a Jesús, no podía ver. El ciego no sabe del significado de ver. Jesús es el que ve al ciego. Él no sabe de este significado de ver. No conoce qué significa la luz. Muchas veces cuando una persona está lejos de las cosas de Dios y no entiende el significado de la fe, bueno, una mujer, una esposa puede entonces estar preocupada porque su esposo está lejos de las cosas de Dios, es que él todavía no ha visto, no ha entendido el significado de la luz, no conoce lo que significa ver. Cuando alguien entonces conoce lo que significa ver, su vida cambia. Lo podemos aplicar a distintas cosas de la vida. Por ejemplo, una persona que encuentra el gusto en un deporte no había visto todavía esto y entonces comienza a ver algo nuevo, comienza a valorar
comienza a ver que esto le sirve para su vida. Es así entonces que hay ciertas personas que no han visto, que no ven y por eso no valoran, no han tenido la posibilidad de ver. Este ciego no es él el que lo ve a Jesús, es Jesús el que lo ve al ciego. Este ciego que el Evangelio lo presenta con, además de ser ciego, la otra característica era un mendigo ciego. A Jesús le preguntan, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Jesús va a responder que no ha pecado ni él ni sus padres. Sabemos que estaba esta mentalidad de ligar un mal físico y más aún la ceguera a un pecado. Y más aún se decía que un ciego, si no había pecado durante sus días sobre la tierra, es porque habría pecado incluso en el vientre materno. Cuando era ciego de nacimiento, habría pecado en el vientre materno. Hasta eso se decía, como para justificar el hecho de haber nacido ciego. Jesús desconecta esto. No han pecado ni él ni sus padres. Y no se trata de un pecado. La condición humana es esta. Nacemos ciegos. Es la condición humana, no es un pecado. Antiguamente se hablaba del pecado original. Esto ya no se utiliza casi en la teología. Nacemos ciegos, simplemente esta es la condición humana. Y aquí viene la iluminación de la fe para hacernos ver un nuevo sentido de la vida, para hacernos ver la realidad tal como la ve Dios. De esa manera, entonces, somos incorporados a la comunidad cristiana a través del sacramento del bautismo, de la iluminación. El texto continúa diciendo que este ciego recibe una sanación a través de un gesto, de un signo de Jesús. Jesús le pone el barro en los ojos. En la mentalidad antigua, el barro era el aliento concentrado. Y este barro nos trae a la memoria otro barro, aquel barro inicial con el cual el hombre fue creado. Dice el libro del Génesis que Dios formó al hombre con el barro, con la arcilla del suelo. Se trata entonces de aquel barro y aquel aliento de Dios que dio inicio a la vida del hombre. Aquí también hay un barro, hay un aliento que es el aliento concentrado, es la saliva que da inicio a la nueva criatura. Esta nueva criatura que surge de las aguas del bautismo. Esta nueva criatura que es una nueva condición humana, el iluminado. Es el hombre nuevo, el hombre espiritual. El ser humano más perfecto sabemos que no es el sapiens sapiens, aquel que tiene conciencia de la existencia. El ser humano más desarrollado, más perfecto, más pleno, es el ser humano espiritual, es el Hijo de Dios, aquel que cae en la cuenta de que es Hijo de Dios y vive como tal. Jesús entonces toma su barro, toma su humanidad, la pone delante de los ojos de este hombre. El ciego entonces abre los ojos sobre el hombre soñado por Dios, que es Jesús. Y entonces aquí está esta nueva condición humana de este ciego que es sanado, que es liberado, que comienza a tener una vida iluminada. Se trata entonces de una posibilidad que tenemos nosotros de ver bien. ¿De ver bien qué cosa? Toda la realidad, el ámbito de la religión, para que la religión no sea superstición, el ámbito de la política, para que sea el servicio al pueblo y no la utilización o manipulación del pueblo, el ámbito educativo, para que no sea solo instrucción, sino educación, conducción completa de la persona. Una iluminación sobre la familia, que no significa un simple amontonamiento de personas, sino la posibilidad de que estas personas dialoguen y construyan una familia. La sexualidad que no tiene como punto principal el placer, sino la entrega de dos personas. La economía que tiene que estar regida por la justicia que es la del Evangelio, en la cual no solo se busca que cada uno tenga lo que corresponda, sino lo que necesita. El trabajo, que no es un castigo, sino la posibilidad que el hombre tiene para colaborar con Dios. La ciencia, con la cual se pueden cometer tantas locuras. Decía alguien,
El loco no es el que perdió la razón, sino el que perdió todo menos la razón. Tantas veces con la ciencia, que debe colaborar en la humanidad, con la ciencia se ha destruido la condición humana, porque tantas veces los avances científicos no han significado los avances humanos. Por lo tanto, aquí viene el Evangelio que nos viene a iluminar, la persona de Jesús que nos viene a iluminar. Y entonces existen ciertos caminos de iluminación de la conciencia, estos caminos que la Iglesia los ha tenido siempre. Por ejemplo, la caridad fraterna, el amor fraterno ilumina la conciencia cuando nosotros somos capaces de buscar el bien de los demás. De esa manera nuestra conciencia se ilumina. También la palabra de Dios, esta manera privilegiada de iluminar la conciencia, la palabra revelada, lo que Dios nos dice, donde allí se expresa su voluntad. La oración frecuente es otra herramienta, otro camino para la iluminación de la conciencia. En la oración ponemos el corazón en sintonía con Dios. La humildad también es iluminación de la conciencia, porque en la humildad nos ubicamos donde tenemos que estar. La humildad es la verdad. En la humildad no nos ponemos sobre ni debajo, sino en la justa medida. La humildad es la verdad. Otro camino de iluminación de la conciencia, la Iglesia como comunidad de hermanos. Estos hermanos, su buen ejemplo muchas veces ilumina y estimula la conciencia. Por eso la conciencia no es un maestro absoluto, la conciencia debe ser iluminada por estos caminos de iluminación que estamos nombrando. El magisterio de la Iglesia, las enseñanzas del Papa, de los obispos, los pastores que instruyen, que conducen a la Iglesia a través del magisterio. El magisterio es la enseñanza de la Iglesia. El Papa Francisco nos ha regalado hace poco esta hermosa exhortación, por ejemplo, Amoris Laetitia, que bueno, es magisterio, es enseñanza de la Iglesia acerca de una determinada realidad. Luego también el sufrimiento y la cruz nos educan, el sufrimiento y la cruz nos iluminan la conciencia. Cuántas veces después de los sufrimientos nos damos cuenta de que hemos crecido. Y finalmente alguna acción directa de Dios e inmediata de Dios. También esto ilumina la conciencia, como en el caso de la iluminación de San Pablo, lo que tradicionalmente se ha llamado la conversión de San Pablo. Vamos a llamarle mejor la iluminación de San Pablo. San Pablo no era una mala persona, solo que le faltó la luz del Evangelio y es ahí que recibe esa iluminación como una acción directa e inmediata de Dios. Dios actúa iluminando el corazón entonces de hombres y mujeres para que puedan tomar una decisión distinta en la vida, para que puedan encontrar el sentido de sus vidas. Y este hombre, este ciego de nacimiento, que recibe esta intervención salvadora de Dios en la presencia de Jesús, es el signo del proceso que hace todo bautizado. Primero, este ciego reconoce en Jesús a un hombre. Cuando le preguntan quién es el que te ha curado, este hombre. Luego dice de Jesús, es un profeta. De a poquito va ascendiendo hasta la profesión de fe en el Hijo del Hombre. Este camino de iluminación es el que hace también el discípulo de Jesús. Primero se reconoce a Jesús como un hombre, pero finalmente reconocemos en él al Hijo del Hombre, entonces al Salvador, al Mesías. Reconocemos en él a aquel que puede salvar nuestra vida, que puede iluminar y dar sentido completo a la vida nuestra. Un detalle más del Evangelio, es lindo ver cómo este hombre, después de que recibe esta sanación, esta curación, esta iluminación, no es entendido, por sus vecinos no es conocido. Cuando una persona recibe una iluminación, muchas veces la comunidad no lo entiende, la comunidad lo persigue, muchas veces es ridiculizado. Un cristiano, un discípulo de Jesús, alguien que se pone en el camino de Dios, muchas veces no es entendido. ¿Qué te ha pasado?, puede decir la esposa cuando el esposo
comienza un camino de seguimiento de Cristo, de iluminación. ¿Qué te ha pasado ahora? No lo reconocen. ¿Cómo los vecinos no reconocen a este ciego? ¿Es él o no es él? ¿Qué te pasa? ¿Estás distinto? ¿Sos vos o no sos vos? Bueno, también esto suele suceder cuando alguien se deja iluminar por el Evangelio, comienza a aceptar esta palabra de Dios en su vida y su vida cambia. Y como su vida cambia, entonces es cuestionado, es desconocido. Estás desconocido, puede decir alguien respecto de uno que ha empezado una vida, un camino de iluminación. Lo importante es que este ciego termina reconociendo que Jesús es su luz. Y también nosotros estamos invitados a hacer esta profesión de fe en Jesús, la luz del mundo, la luz de nuestras vidas. Hasta la próxima.